información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 7 de la mañana con 22 minutos, amigos. Vamos a dar paso de inmediato a nuestra primera entrevista de este día. Vamos a hablar acerca de el contenido, de alguna manera, de este proyecto de ley urgente en materia económica, el quinto ya que ha sido remitido por parte del Gobierno Nacional a la Asamblea y que, según refiere el propio gobierno, busca garantizar la transparencia administrativa de los fondos complementarios. Se trata del proyecto de ley económica urgente para el fortalecimiento crediticio. El día de ayer, el Consejo de Administración Legislativa CAL calificó ya a trámite esta iniciativa y el mismo tendrá una duración de 30 días precisamente por este carácter de urgente en materia económica. Pero no fue el único punto que aprobó el Consejo de Administración Legislativa. Basado en un informe de la Unidad de Técnica Legislativa, que por cierto no es vinculante, es decir, no es mandatorio que se acoja, el Consejo de Administración Legislativa resolvió no dar paso al trámite de la denuncia que presentó en su momento el asambleísta César Palacios en contra del legislador Jorge Chamba Cabanilla por supuesto nepotismo. Según ha concluido la Unidad de Técnica Legislativa, no se ha comprobado un vínculo jurídico familiar entre Chamba y su ex asesora, quien laboraba precisamente en su despacho y que, como conocimos días atrás, presentó la renuncia al cargo. Quiero arrancar por ese tema. Tengo ya aquí conmigo al asambleísta César Palacios, quien fue el proponente de esta denuncia, quien presentó esta denuncia, para tener una primera reacción respecto de esta decisión del Consejo de Administración Legislativa. Asambleísta, bienvenido, buenos días. Buen día, Belkis, buen día a todos los radioescuchas de MQ Radio. Gracias por estar aquí con nosotros, asambleísta. Bueno, como conocimos, usted presentó esta denuncia. Más o menos lo que ocurrió es que el asambleísta Jorge Chamba había vinculado en su despacho a quien es la madre de su hija. Él había referido, luego de que saltó esta denuncia, que no existía un vínculo matrimonial, digamos así. Sin embargo, vimos que la ahora exfuncionaria presentó justamente la renuncia al cargo. Y en medio de todo esto, la decisión del Consejo de Administración Legislativa. Sí, es evidente que la ciudadanía está absorta e indignada frente a una decisión del Consejo de Administración Legislativa basada en una leguleyada de la Unidad Técnica Legislativa. La incompetencia de algunos asesores jurídicos en la Asamblea da mucho que decir. Mire usted, esto es facilito. Una unión de hecho no es una unión de derecho. Usted no necesita formalizar la unión de hecho, un notario, registro civil, para luego decir que existe una relación monogámica estable entre dos personas mayores de edad que no tienen vínculo matrimonial y que tienen un hogar de hecho. Es tanto así que el mismo asambleísta Jorge Chamba Cabanilla manifestó en reportajes, publicó en las redes sociales, que mantiene un vínculo sentimental con su ex asesora y del cual han surgido 3 hijos. Es decir, la Unidad Técnica Legislativa debió en su informe, que usted, como usted mismo comenta, no es vinculante, decirle todos estos elementos de juicio. Es el mismo Código Civil quien explica lo que le estoy manifestando. La unión de hecho puede formalizarse en cualquier momento, pero no debe formalizarse. Es decir, la unión de hecho es una unión real, efectiva, que la sociedad, los vecinos conocen que existe esa unión. Y manifiesta el artículo 323 del Código Civil que un juez debe valorar con su sana crítica los elementos probatorios para demostrar esa unión de hecho. Y evidentemente que los elementos probatorios no los originé yo, los dio el mismo asambleísta Chamba Cabanilla y que están dentro de los reportajes, documentación que se presentó y en las redes sociales.
Lo cierto, asambleísta, es que la denuncia como tal, como ya lo hemos explicado, no prosperó. Luego de esta decisión del CAL, el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, publicaba en su cuenta en la red social X, a propósito de este hecho, que según la información oficial del registro civil, el asambleísta Jorge Chamba no mantiene unión de hecho ni matrimonio con su asesora, aunque ella sea la madre de su hija, como punto número 1. Como punto número 2, este hecho, si bien resulta éticamente y moralmente cuestionable, no constituye una infracción legal. En consecuencia, el Consejo de Administración Legislativa no puede imponer una sanción, pues hacerlo sin sustento jurídico sería contrario a la ley. Ahí sí le damos en cierta medida la razón al presidente de la Asamblea, porque el Consejo de Administración Legislativa no es el facultado para imponer la sanción, sino el Comité de Ética. Y el problema es que ni siquiera pudo pasar la denuncia a trámite al Comité de Ética. Eso es risible. Eso sucede, queridos conciudadanos, cuando se elige a personas que no tienen la mínima elemental conocimiento del derecho. Yo no soy abogado, sin embargo, es lógico que cuando usted escucha una sociedad de hecho, cuando escucha una organización de hecho, significa que no es en derecho. Es decir, no hay una formalización en un registro civil para que exista una unión de hecho. Eso está en el Código Civil ecuatoriano, en el artículo 322, en donde, repito, es una unión de hecho, una unión real, efectiva, que la ciudadanía conoce, en donde existe un hogar de hecho, incluso en donde hay procreación de descendencia. De ahí las leguleyadas de los asesores jurídicos que tratan de y han salvado a un asambleísta de su bancada. Como les dije en las redes sociales, será el pueblo quien juzgue la actuación del presidente Olsen y del Consejo de Administración Legislativa. ¿Es incompetencia jurídica, como usted manifestó, asambleísta, o pasa por conveniencias políticas? Es evidente que al bloque oficialista no le conviene, en este caso, que uno de sus integrantes sea investigado por este o por cualquier otro hecho. Eso por un lado se lo planteo, y por otro lado, al final del día, ¿qué nos deja este hecho? Porque la denuncia no prosperó, hay un hecho que es evidentemente cuestionable por cómo ocurrió el hecho de haber vinculado a esta persona en el propio despacho, y luego lo ocurrido a nivel del Consejo de Administración Legislativa. ¿Qué nos deja todo esto? El presidente de la Asamblea dijo que ha solicitado a la jefa de bancada de su movimiento, a Michelle Mancheno, que presente un código de ética actualizado y riguroso, y que el asambleísta Chamba pueda ser sancionado como corresponda dentro de este marco. Mire, lo que nos deja es un antecedente nefasto, porque no solamente es este hecho. Cuando se ha querido que las personas vinculadas a casos como Progen, ATM, sean fiscalizadas, que vayan al Pleno, lo primero que han hecho la bancada oficialista es negarse, es blindar todos esos hechos que a la ciudadanía sabe que rayan la ética y la legalidad. Cuando quisimos también que vaya el presidente del Consejo de la Judicatura, el juez Favara, quien participa luego de haberse omitido la sanción por un error inexcusable, por un caso de abuso sexual. Lo que hace la bancada oficialista es negarse a nuestras peticiones. Por eso es que la ciudadanía se da cuenta cómo se actúa, y el rechazo a través de las diferentes opiniones y los medios de comunicación y redes sociales. Correcto. Dejo este tema de lado, asambleísta, porque hay otro tema que ahora mismo concita la atención en la Asamblea Nacional y tiene que ver con el inicio ya del trámite de este quinto proyecto de ley urgente remitido por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, urgente en materia económica, y que tiene que ver precisamente con el fortalecimiento del tema crediticio. Involucra al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los fondos provisionales complementarios, y desde ya ha merecido cuestionamientos este proyecto de ley, porque hay mucho temor de que a través de esta propuesta el gobierno pueda hacer mano de los recursos que son de los afiliados para otros fines que se desconocen de momento. ¿Cuál es la interpretación que se tiene de lo que ha podido revisar de este proyecto de ley? Mire, yo creo que los abogados de la presidencia también se van a graduar de abogados sofistas, ¿no? Con una serie de argumentaciones que suenan bonitos,
como que hay que respetar los derechos de los afiliados, como las que hay que dar transparencia en la administración de los fondos complementarios previsionales cerrados, tratan de hacer ver a la ciudadanía que es un proyecto que beneficia a la sociedad ecuatoriana cuando no es así. Usted lo ha dicho, lo que se busca es debilitar al Banco del Seguro Social, al BIES, diciendo que estos fondos complementarios previsionales cerrados, que hay que decirle a la ciudadanía, porque a veces uno escucha, ¿qué es esto? ¿No? Los fondos es un patrimonio que ha surgido del aporte de trabajadores. De los propios afiliados. Así es. Es complementario porque no es obligatorio al fondo que obligatoriamente tiene que dar todas las aportar todos los meses, mensualmente. aportar mensualmente. Es previsional porque se refiere a que busca prevenir esos riesgos sociales, invalidez, desempleo, muerte, y es cerrado. ¿Por qué es cerrado? Porque se refiere a grupos determinados. O sea, si hablamos de maestros, si hablamos de trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, de la Extame, nadie más puede entrar a esos fondos. Y la pregunta del millón es, ¿por qué está en el BIES? Porque anteriormente el Estado, a través del gobierno nacional, ayudaba a esos fondos complementarios. Es decir, esos fondos complementarios no tienen solamente dinero o patrimonio particular de los empleados de determinado gremio. Tienen aportes estatales. Y de acuerdo a aquello, cuando se hizo la auditoría de la Contraloría, se determinó que, en términos legales, si tienen aportes estatales, deberían ser administrados por una entidad estatal que dé la garantía necesaria para que esos fondos sean manejados de una manera técnica, con bajo riesgo, que garantice que a futuro los destinatarios de esos fondos complementarios puedan tener esos valores. Esa es la razón. Ahora, con esta argumentación, ¿qué es lo que trata el Ejecutivo? Trata que esos fondos, decir que son particulares, vayan nuevamente a los trabajadores de determinado gremio y ellos, evidentemente que no van a manejar los fondos, pues no saben, a no ser que por ahí haya un erudito del manejo de administración de fondos previsionales. Lo que hacen es contratar a una empresa privada, a una administradora de fondos, a una institución financiera que maneje esos fondos sin ninguna garantía. Pero ¿cómo se configura, el debilitamiento de la estabilidad de esos fondos? Eso quisiera entenderlo mejor. Por lo que le estoy diciendo, ya no se va a tener la garantía, porque la ley no dice pues que si estos fondos administrados por particulares, instituciones financieras, administraciones, fondos de pensión privadas, deben tener la garantía de esos fondos para en un determinado caso poder responder a los beneficiarios de esos fondos. Eso no dice, no dice. Entonces, es el riesgo que tienen los afiliados en el momento que salen a esos fondos del Banco del Seguro Social y van ya a instituciones financieras privadas. Ese es el gran riesgo, Belkis. Una nota que hacía sobre este tema, el medio Ecoavisa recogía unas declaraciones de Henry Llanes, quien domina estos temas ligados a la seguridad social. Él decía que con esta iniciativa se podría transferir esos recursos al Estado, refiriéndonos a los fondos, por ejemplo, a través de la inversión, haciendo que la gente invierta en bonos o esos sectores inviertan en bonos, con lo cual tendría liquidez para pagar obligaciones que tiene con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario Internacional. ¿Es hacia allá apuntaría esta intención del gobierno? Por otro lado, también por allá apunta la intención del gobierno, porque usted verá en este proyecto de ley que le facultan al BIES endeudarse, incluso con banca internacional, para, entre comillas, aumentar el crédito que puede dar. Y bien lo dice el licenciado Llanes, que ese crédito va a ser destinado para la compra de bonos estatales. Eso es lo que quieren. Quieren seguir debilitando el sistema de seguridad social para fondear a un Estado que ya le debe y es responsable de un hueco financiero
en la reserva técnica de alrededor de 25.000 millones de dólares. El trámite, como lo habíamos manifestado, recién iniciará, será remitido a la comisión respectiva para que pueda escuchar los aportes de diferentes sectores y elaborar los informes respectivos que van en lo posterior al Pleno. ¿Hay algún elemento o algunos elementos que se puedan considerar de alguna manera para mejorar este proyecto y evitar este riesgo del cual se sospecha? Bueno, primero la parte constitucional. Es obligatorio que los fondos previsionales en donde haya aporte estatal sean manejados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de su banco, del BIES. Eso es lo primero, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con el licenciado Llanes. Hay que interponer una acción de inconstitucionalidad frente a este proyecto. Mire, y de ahí que otras cosas más. Es evidente que nos hablan de fideicomisos, ¿no? Hay 300 millones de fideicomisos, 100 millones de esos tienen que evaluarse. Si resulta conveniente seguir con aquellos en un determinado plazo, entonces seguimos con el fideicomiso, si no es conveniente cerrarlo. Es algo lógico, ¿no? Nos hablan también que, miren cómo quieren, no importa si ya no son gobierno, ¿no? Seguir ellos manejando a través de los directores generales, subdirectores, el BIES. Eso también es algo que no debería darse paso, ¿no? Eso en términos generales es lo que ocurre con este proyecto. Y es un proyecto, como yo le digo a toda la ciudadanía, siempre en cada proyecto, aunque no sea declarado de urgencia económica, siempre va a haber un interés económico, financiero, como hubo en los anteriores proyectos de ley de urgencia económica, que no fueron de urgencia económica, mezclaron ahí todo, fueron Frankenstein jurídicos, en donde al final de cuentas, en uno de ellos, permitió que aquella deuda que tiene el grupo Novoa de 93 millones de dólares se reduzca a 23 millones de dólares. Y ya veremos cómo avanza el trámite de esta iniciativa en la Asamblea Nacional. Asambleísta, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Belkis, gracias a toda la ciudadanía. Ha estado con nosotros César Palacio, asambleísta, hablando acerca de no solo este nuevo proyecto de ley económico urgente, sino también de esta decisión del CAL, como decíamos al inicio de la entrevista, que ha desestimado la denuncia que fue presentada en contra del asambleísta Jorge Chamba. Son las 7 de la mañana con 40 minutos, amigos.